Bienvenidos una vez más a este su espacio, Análisis Bíblico, comprometidos con la verdad de su palabra. Hoy vamos a reflexionar en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 16, en su versículo 19 hasta el versículo 22. Y allí vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La reflexión que vamos a hacer hoy es averiguar por qué el hombre rico se va al lugar de tormento y por qué Lázaro se va al seno de Abraham o lugar de reposo. Para ello, vamos a utilizar el principio de que la Biblia es su propio intérprete. Esto lo que quiere decir es que cuando directamente no conseguimos una verdad revelada de la palabra de Dios, pues hay otros versículos que podemos citar, versículos paralelos que nos van explicando el porqué de la verdad que andamos buscando. Para ello, el Espíritu Santo nos ilumina con el propósito de poder entender la revelación de su palabra. De manera que lo primero que tenemos que leer es en el mismo Evangelio de Lucas, en su capítulo 15, versículo 13 al 15, ya nos va enseñando la palabra de Dios porque el uno y el otro comparten diferentes sitios en la eternidad. Dice la palabra de Dios en su capítulo 15, versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El principio bíblico que se está estableciendo aquí es que nosotros tenemos que tener en primer lugar a Dios y no a las riquezas. Cuando nosotros tenemos en primer lugar a las riquezas, entonces entramos en el concepto de idolatría. La idolatría no solamente son los ídolos de madera o de cartón, sino que está conceptualizada como todo aquello que desplaza del centro de nuestro corazón, de nuestra adoración hacia el Señor, todo aquello que lo desplaza y sustituye al Señor. Por eso nos dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. No nos está en ningún momento incapacitando en el sentido de que nosotros, como fruto de nuestra labor honesta y justa, como fruto de nuestro trabajo, podamos tener bienes materiales y podamos tener dinero. Lo que nos está aconsejando la palabra de Dios es que eso no debe convertirse en un ídolo y de tal manera que desplace del centro de adoración de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 14 dice, y oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Por supuesto, los fariseos, cuando oyeron a nuestro Señor Jesucristo dar este principio bíblico, se sintieron aludidos. Y se sintieron aludidos porque ellos le servían al Señor, pero no realmente por el servicio, porque el servicio es estar a la disposición de Dios sin esperar nada a cambio, entendiendo por fe que Él tiene cuidado de nosotros. De esta manera se le decía a la tribu de Leví que ellos no tenían heredad en cuanto a las tierras, sino que su heredad era nuestro Señor. Es decir, nuestro Señor no les daba
bienes materiales en cuanto a la repartición de la tierra, pero les aseguraba que Él les sustentaría, Él les mantendría a través de los diferentes mecanismos que en el pueblo de Israel fueron instituidos por Dios para la manutención de aquellos levitas. También nos dice en el versículo 15, entonces les dijo, le está hablando a los fariseos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es decir, ustedes han hecho sus propias leyes, esas propias leyes que no están escritas en la palabra de Dios, han manipulado al pueblo para que el pueblo les dé muchos beneficios económicos, pero delante de Dios ustedes están expuestos. Y por supuesto, esto les caía muy mal porque eran señalados. Y la burla que hacían era una forma de tratar de desacreditar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. También podemos trazar en este capítulo 15, en el versículo 16 y 17, la línea de tiempo en la cual esta predicación del Evangelio sucede, porque debemos entender que eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo y posteriormente fue recopilado por Lucas y fue escrito en el Evangelio de Lucas. Por supuesto, ahí entra el concepto de inspiración. El Espíritu Santo guardó a Lucas para que lo que fue transmitido verbalmente para él lo pudiera plasmar en el lienzo de la escritura. Y esa escritura pues fuese hecho en el original sin error. Por lo tanto, la palabra de Dios en su original es inerrante. Nos dice capítulo 15, versículo 16, trazando la línea de tiempo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Recordemos que Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Aunque está registrado aquí en el Evangelio de Mateo, Juan el Bautista o el Bautizador, la voz que clama en el desierto, fue el último profeta del Antiguo Testamento. El último libro escrito por un profeta fue Malaquías. Posteriormente existen 400 años de silencio que fueron rotos por Juan el Bautista al anunciar la venida del único que podía quitar el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pudo anunciar Juan el Bautista o Juan el Bautizador cuando Jesucristo se acercaba hacia el río Jordán, en el cual sería bautizado. Nos dice la ley y los profetas eran hasta Juan. Una vez que Juan desaparece, eso está en Lucas en el capítulo 7, donde le colocan preso. Posteriormente Herodes le manda a cortar la cabeza. Se termina el ministerio de Juan el Bautizador o Juan el Bautista. Comienza entonces a verse el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado. Desde la muerte de Juan el Bautista, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Por supuesto, el anunciador era el propio rey. Nuestro Señor Jesucristo estaba en medio del pueblo de Israel anunciando su reino de verdad. Dice el 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Es decir, toda esta palabra tenía que ser cumplida, tenía que ser ejecutada tal cual como se había propuesto allá en el plan de salvación ideado en el propio trono de la gracia, para que cada uno de nosotros pudiésemos ser salvos. Ahora bien, vamos entonces a la carta de Santiago, la carta universal de Santiago, en la cual se nos explica cómo este rico, siendo el prototipo de muchos ricos, han conseguido sus riquezas.
En el capítulo 5, versículo 1 al 6 dice lo siguiente: Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le han sido pagados por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y han sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Lo que estamos hablando aquí es que los ricos consiguen, y el hombre rico que estamos viendo allá en Lucas, es el prototipo de todas estas personas, si no de todas, por lo menos de la mayoría, cuando dice que vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, pues por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Es decir, les ponen a trabajar, les pagan un sueldo mísero y de esa manera van cosechando ganancias deshonestas. Y el jornalero, el trabajador, no les hace resistencia, pero hay uno en cuya mano está toda justicia, toda verdad y toda bondad, y en él se hará justicia. De manera que leemos nuevamente en Lucas y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Indudablemente que se vestía de púrpura y lino fino, por lo que acabamos de decir allá en Santiago. ¿Por qué? Porque de alguna manera disfrutaba de las ganancias deshonestas que había hecho sobre los obreros. En cuanto a la púrpura es una tinta que suelta un molusco que, según los nuevos hallazgos arqueológicos aquí en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, el Imperio Romano venía con naves comerciales porque allí se encuentra ese molusco. Y por supuesto, la elaboración en ese tiempo de teñir las ropas con esa púrpura era muy laborioso. El Imperio Romano lo tenía como un secreto de comercio. De esta manera, solamente los reyes, los altos dignatarios de gobierno y las personas sumamente ricas podían comprar estas telas, que eran de un precio sumamente elevado. Por eso dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, todos los días comía no solamente adecuadamente, sino que comía con valga la redundancia, unos alimentos que eran sumamente costosos y onerosos para ese tiempo. Luego, en el contraste, en el versículo 20 nos dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas. Y si estaba lleno de llagas, estaba en un estado de indefección. Es decir, Lázaro no estaba apto para laborar. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades este hombre rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora bien, para poder entender este misterio, es decir, que aún no está directamente revelado, un misterio es todo aquello que está en la palabra de Dios, pero que no tiene una revelación inmediata, sino que es necesario escudriñar las Escrituras para poderlo entender.
como dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está el reino de los cielos y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora bien, vayamos entonces al libro de Levítico. En su capítulo 25, Levítico nos ofrece lo que Dios ha enviado, lo que Dios ha ordenado para que lo pongamos por obra. Dice así, capítulo 25, versículo 35 al 38, dice así: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Es decir, dice, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti. El hombre pobre, Lázaro en este caso, obedecía esta palabra. Había estado al lado del rico porque el Señor estaba mandando que en Israel, para evitar que existieran mendigos, todos aquellos que habían sido bendecidos con una riqueza material tenían que dar ayuda a aquellas personas que por alguna u otra situación habían llegado al empobrecimiento. En este caso, nos dice la palabra que Lázaro estaba lleno de llagas, es decir, en su persona, esas llagas que representan una enfermedad que no le permiten laborar. Él, creyendo en la palabra de Dios, viene y se arrima al hombre rico. Dice el versículo 36, no tomarás de él usura ni ganancia, es decir, del hombre pobre, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Pero nosotros vemos en el relato, en esa vivencia real que Jesucristo nos cuenta y lo recopila Lucas, vemos que el hombre rico tenía debajo de la mesa a Lázaro. Y Lázaro simple y llanamente estaba allí junto con los perros, saciando su hambre con las migajas que caían. Podemos entender también que en el pueblo de Israel, el mismo libro de Levítico nos indica que los perros no eran actos para ser reconocidos, para ser ofrecidos como sacrificios al Señor. Y eso lleva en sí mismo un mensaje implícito, que si los perros no eran actos para presentarse como ofrenda al Señor por el pecado, en esa misma condición tiene el hombre rico, esa condición de menosprecio, tiene el hombre rico a Lázaro allí en ese momento, no obedeciendo lo que la palabra de Dios les dice. Cuando le dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Y en el libro de Deuteronomios también nos explica el mandato del Señor para estos hombres que que se habían empobrecido. Dice en Deuteronomios 15, versículo 14, capítulo 15, versículo 4, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que lo tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno. Es decir, el Señor está ordenando que si hay una persona que haya caído en desgracia económica, entonces los que Dios les ha bendecido, les ha prosperado con bienes materiales, deben ayudarlo, deben de esa abundancia darle al menesteroso, de manera que no haya mendigo en medio de ustedes. Sigue el Señor hablando en su capítulo de Deuteronomios 15,
versículo 7 en adelante hasta el 11, nos dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, endurecerás, tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tus hermanos menesterosos para no darle, porque el pobre clamará contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás mezquino, de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces vemos cómo el Señor ha ordenado, sobre todo a los primeros destinatarios, que es el pueblo de Israel, cómo deben compartir sus riquezas con aquellos pobres y menesterosos, no solamente para que no existan mendigos allí, sino que llegado el año séptimo, ese era el año en que eran perdonadas todas las deudas, entonces se les perdonaría la deuda, el préstamo que se les había hecho a estas personas. De aquí podemos entender entonces por qué el mendigo, quien realmente obedeció a nuestro Señor Jesucristo en su mandato, se va al seno de Abraham, porque fue un hombre obediente a lo que Dios había dicho. Y por qué el hombre rico se va entonces al lugar de tormento. Tal vez usted me pueda decir: pero es que por obras no somos salvos, y tiene toda la razón. Nosotros somos salvos por creer. ¿Creer en qué? En la palabra del Señor. La fe entra por el oír de la palabra de Dios. Y en la carta de Santiago nos dice que no existen obras sin fe. Es decir, las obras son la demostración y la comprobación de la fe que nosotros tenemos. Es decir, si nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, creemos incondicionalmente en la palabra de Dios, sabiendo que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Él ha dicho, Él hará. Es decir, sus promesas en sí no llevan ninguna mentira, ningún menoscabo. Siempre se cumplirán tal cual como están escritas, como han sido dichas por el Señor. Si tenemos fe en esa palabra, seremos salvos. ¿Por qué? Para que todo aquel que en Él cree. ¿Y qué es creer? Creer es poner por obra obedientemente todo lo que la palabra de Dios nos dice. De ahí se desprende que el hombre rico, por supuesto, no creyó, porque sus obras testificaron en contra de él. Si él hubiese creído, hubiese puesto por obra el consejo del Señor para satisfacer las demandas del mendigo, y por supuesto hubiese gozado de la bendición de Dios. Pero al ser un hombre desobediente y simplemente vivir para sí mismo, desplazar a Dios de su corazón para vivir espléndidamente en esta tierra, por supuesto, en el reino de los cielos, todo el que vive apegado a sus riquezas como un ídolo, como su Dios, no tiene nada que buscar en el reino de Dios, porque la palabra dice que ya él ha sido pagado, ya él ha recibido su pago, que es ser visto por los hombres, que es haber agradado a todos los hombres que le adulan, que le buscan, pero por supuesto no puede acumular riquezas en el reino de los cielos, donde los ladrones no minan ni hurtan, donde esas riquezas no se oxidan ni se destruyen, porque es justamente el premio a la salvación, el regalo de la salvación, para vivir eternamente con nuestro Señor. Podemos ver entonces cómo el hombre pobre, Lázaro, obedeció, siguió el consejo de Dios
y al creer en la palabra, por supuesto, fue salvo. Él no fue salvo porque fuese pobre, él no fue salvo porque el sufrimiento que le dio la pobreza y la enfermedad incapacitante que tenía le quitaba sus pecados. No, eso es una falsa teología. Realmente la fe entra por el oír de la palabra de Dios, y eso es lo que nos lleva a la salvación, el creer realmente que su palabra es verdad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, todo aquel que en él cree. Y Juan 3:18 dice, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Y cómo sabemos nosotros que una persona ha creído? Por sus frutos los conoceréis, es decir, por la conducta que está consona con lo que profesa, con lo que predica, con lo que habla. Sus obras demuestran que realmente hay fe incondicional en nuestro Señor Jesucristo, de manera que la fe sin obras es muerta. Hasta aquí lo que Dios me ha dado. El consejo final es que no solamente aprendamos la palabra de Dios en el intelecto, sino que la pongamos por obra, que la podamos aplicar, vivir diariamente. De esa manera estaremos en paz con los hombres y en paz con nuestro Señor, que pronto viene por nosotros. Hasta aquí lo que Dios me ha dado en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde. 19 hasta el versículo 22. Y allí vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La reflexión que vamos a hacer hoy es averiguar por qué el hombre rico se va al lugar de tormento y por qué Lázaro se va al seno de Abraham o lugar de reposo. Para ello, vamos a utilizar el principio de que la Biblia es su propio intérprete. Esto lo que quiere decir es que cuando directamente no conseguimos una verdad revelada de la palabra de Dios, pues hay otros versículos que podemos citar, versículos paralelos que nos van explicando el porqué de la verdad que andamos buscando. Para ello, el Espíritu Santo nos ilumina con el propósito de poder entender la revelación de su palabra. De manera que lo primero que tenemos que leer es en el mismo Evangelio de Lucas, en su capítulo 15, versículo 13 al 15, ya nos va enseñando la palabra de Dios por qué el uno y el otro comparten diferentes sitios en la eternidad. Dice la palabra de Dios en su capítulo 15, versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El principio bíblico que se está estableciendo aquí es que nosotros tenemos que tener en primer lugar a Dios y no a las riquezas. Cuando nosotros tenemos en primer lugar a las riquezas, entonces entramos en el concepto de idolatría. La idolatría no solamente son los ídolos de madera o de cartón, sino que está conceptualizada como todo aquello que desplaza del centro de nuestro corazón, de nuestra adoración hacia el Señor, todo aquello que lo desplaza y sustituye al Señor. Por eso nos dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. No nos está en ningún momento
incapacitando en el sentido de que nosotros, como fruto de nuestra labor honesta y justa, como fruto de nuestro trabajo, podamos tener bienes materiales y podamos tener dinero. Lo que nos está aconsejando la palabra de Dios es que eso no debe convertirse en un ídolo y de tal manera que desplace del centro de adoración de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 14 dice, y oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Por supuesto, los fariseos, cuando oyeron a nuestro Señor Jesucristo dar este principio bíblico, se sintieron aludidos. Y se sintieron aludidos porque ellos le servían al Señor, pero no realmente por el servicio, porque el servicio es estar a la disposición de Dios sin esperar nada a cambio, entendiendo por fe que Él tiene cuidado de nosotros. De esta manera se le decía a la tribu de Leví que ellos no tenían heredad en cuanto a las tierras, sino que su heredad era nuestro Señor. Es decir, nuestro Señor no les daba bienes materiales en cuanto a la repartición de la tierra, pero les aseguraba que Él les sustentaría, Él les mantendría a través de los diferentes mecanismos que en el pueblo de Israel fueron instituidos por Dios para la manutención de aquellos levitas. También nos dice en el versículo 15, entonces les dijo, le está hablando a los fariseos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es decir, ustedes han hecho sus propias leyes, esas propias leyes que no están escritas en la palabra de Dios, han manipulado al pueblo para que el pueblo les dé muchos beneficios económicos, pero delante de Dios ustedes están expuestos. Y por supuesto, esto les caía muy mal porque eran señalados. Y la burla que hacían era una forma de tratar de desacreditar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. También podemos trazar en este capítulo 15, en el versículo 16 y 17, la línea de tiempo en la cual esta predicación del Evangelio sucede, porque debemos entender que eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo y posteriormente fue recopilado por Lucas y fue escrito en el Evangelio de Lucas. Por supuesto, ahí entra el concepto de inspiración. El Espíritu Santo guardó a Lucas para que lo que fue transmitido verbalmente para él lo pudiera plasmar en el lienzo de la escritura. Y esa escritura pues fuese hecho en el original sin error. Por lo tanto, la palabra de Dios en su original es inerrante. Nos dice capítulo 15, versículo 16, trazando la línea de tiempo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Recordemos que Juan es el último profeta del Antiguo Testamento, aunque está registrado aquí en el Evangelio de Mateo, Juan el Bautista o el Bautizador, la voz que clama en el desierto, fue el último profeta del Antiguo Testamento. El último libro escrito por un profeta fue Malaquías. Posteriormente existen 400 años de silencio que fueron rotos por Juan el Bautista al anunciar la venida del único que podía quitar el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pudo anunciar Juan el Bautista o Juan el Bautizador cuando Jesucristo se acercaba hacia el río Jordán, en el cual sería bautizado. Nos dice la ley y los profetas eran hasta Juan. Una vez que Juan desaparece, eso está en Lucas en el capítulo 7, donde lo colocan preso. Posteriormente, Herodes le manda a cortar la cabeza. Se termina el ministerio de Juan el Bautizador o Juan el Bautista. Comienza entonces
a verse el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado, desde la muerte de Juan el Bautista, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Por supuesto, el anunciador era el propio rey. Nuestro Señor Jesucristo estaba en medio del pueblo de Israel anunciando su reino de verdad. Dice el 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Es decir, toda esta palabra tenía que ser cumplida, tenía que ser ejecutada tal cual como se había propuesto allá en el plan de salvación ideado en el propio trono de la gracia, para que cada uno de nosotros pudiésemos ser salvos. Ahora bien, vamos entonces a la carta del Santiago, la carta universal de Santiago, en la cual se nos explica cómo este rico, siendo el prototipo de muchos ricos, han conseguido sus riquezas. En el capítulo 5, versículo 1 al 6 dice lo siguiente: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le han sido pagados por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y han sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Lo que estamos hablando aquí es que los ricos consiguen, y el hombre rico que estamos viendo allá en Lucas, es el prototipo de todas estas personas, si no de todas, por lo menos de la mayoría, cuando dice que vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, pues por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Es decir, les ponen a trabajar, les pagan un sueldo mísero y de esa manera van cosechando ganancias deshonestas. Y el jornalero, el trabajador, no les hace resistencia, pero hay uno en cuya mano está toda justicia, toda verdad y toda bondad, y en él se hará justicia. De manera que leemos nuevamente en Lucas y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Indudablemente que se vestía de púrpura y lino fino por lo que acabamos de decir allá en Santiago. ¿Por qué? Porque de alguna manera disfrutaba de las ganancias deshonestas que había hecho sobre los obreros. En cuanto a la púrpura es una tinta que suelta un molusco que según los nuevos hallazgos arqueológicos aquí en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, el Imperio Romano venía con naves comerciales porque allí se encuentra ese molusco. Y por supuesto la elaboración en ese tiempo de teñir las ropas con esa púrpura era muy laborioso. El Imperio Romano lo tenía como un secreto de comercio. De esta manera solamente los reyes, los altos dignatarios de gobierno y las personas sumamente ricas podían comprar estas telas que eran de un precio sumamente elevado.
Por eso dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, todos los días comía no solamente adecuadamente, sino que comía con valga la redundancia, unos alimentos que eran sumamente costosos y onerosos para ese tiempo. Luego, en el contraste, en el versículo 20 nos dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas. Y si estaba lleno de llagas, estaba en un estado de indefección. Es decir, Lázaro no estaba apto para laborar. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades este hombre rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora bien, para poder entender este misterio, es decir, que aún no está directamente revelado, un misterio es todo aquello que está en la palabra de Dios, pero que no tiene una revelación inmediata, sino que es necesario escudriñar las escrituras para poderlo entender. Como dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está el reino de los cielos, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora bien, vayamos entonces al libro de Levítico. En su capítulo 25, Levítico nos ofrece lo que Dios ha enviado, lo que Dios ha ordenado para que lo pongamos por obra. Dice así, capítulo 25, versículo 35 al 38, dice así, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Es decir, dice, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti. El hombre pobre, Lázaro en este caso, obedecía esta palabra. Había estado al lado del rico porque el Señor estaba mandando que en Israel, para evitar que existieran mendigos, todos aquellos que habían sido bendecidos con una riqueza material tenían que dar ayuda a aquellas personas que por alguna u otra situación habían llegado al empobrecimiento. En este caso, nos dice la palabra que Lázaro estaba lleno de llagas, es decir, en su persona, esas llagas que representan una enfermedad que no le permiten laborar. Él, creyendo en la palabra de Dios, viene y se arrima al hombre rico. Dice el versículo 36, no tomarás de él usura ni ganancia, es decir, del hombre pobre, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Pero nosotros vemos en el relato, en esa vivencia real que Jesucristo nos cuenta y lo recopila Lucas, vemos que el hombre rico tenía debajo de la mesa a Lázaro. Y Lázaro simple y llanamente estaba allí junto con los perros, saciando su hambre con las migajas que caían. Podemos entender también que en el pueblo de Israel, el mismo libro de Levítico nos indica que los perros no eran actos para ser reconocidos, para ser ofrecidos como sacrificios al Señor. Y eso lleva en sí mismo un mensaje implícito, que si los perros no eran actos para presentarse como ofrenda al Señor por el pecado, en esa misma condición tiene el hombre rico, esa condición de menosprecio, tiene el hombre rico a Lázaro, allí en ese momento, no obedeciendo lo que la palabra de Dios les dice. Cuando le dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo.
No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Y en el libro de Deuteronomios también nos explica el mandato del Señor para estos hombres que que se habían empobrecido. Dice en Deuteronomios 15, versículo 14, capítulo 15, versículo 4, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que lo tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno. Es decir, el Señor está ordenando que si hay una persona que haya caído en desgracia económica, entonces los que Dios les ha bendecido, les ha prosperado con bienes materiales, deben ayudarlo, deben de esa abundancia darle al menesteroso, de manera que no haya mendigo en medio de ustedes. Sigue el Señor hablando en su capítulo de Deuteronomios 15, versículo 7 en adelante hasta el 11, nos dice: cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, endurecerás, tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tus hermanos menesterosos para no darle, porque el pobre clamará contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás mezquino, de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces vemos cómo el Señor ha ordenado, sobre todo a los primeros destinatarios, que es el pueblo de Israel, cómo deben compartir sus riquezas con aquellos pobres y menesterosos, no solamente para que no existan mendigos allí, sino que llegado el año séptimo, ese era el año en que eran perdonadas todas las deudas, entonces se les perdonaría la deuda, el préstamo que se les había hecho a estas personas. De aquí podemos entender entonces por qué el mendigo, quien realmente obedeció a nuestro Señor Jesucristo en su mandato, se va al seno de Abraham, porque fue un hombre obediente a lo que Dios había dicho. Y porque el hombre rico se va entonces al lugar de tormento. Tal vez usted me pueda decir: pero es que por obras no somos salvos, y tiene toda la razón. Nosotros somos salvos por creer. ¿Creer en qué? En la palabra del Señor. La fe entra por el oír de la palabra de Dios. Y en la carta de Santiago nos dice que no existen obras sin fe. Es decir, las obras son la demostración y la comprobación de la fe que nosotros tenemos. Es decir, si nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, creemos incondicionalmente en la palabra de Dios, sabiendo que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Él ha dicho, Él hará. Es decir, sus promesas en sí no llevan ninguna mentira, ningún menoscabo. Siempre se cumplirán tal cual como están escritas, como han sido dichas por el Señor. Si tenemos fe en esa palabra, seremos salvos. ¿Por qué? Para que todo aquel que en Él cree. ¿Y qué es creer? Creer es poner por obra obedientemente todo lo que la palabra de Dios nos dice.
De ahí se desprende que el hombre rico, por supuesto, no creyó porque sus obras testificaron en contra de él. Si él hubiese creído, hubiese puesto por obra el consejo del Señor para satisfacer las demandas del mendigo y, por supuesto, hubiese gozado de la bendición de Dios. Pero al ser un hombre desobediente y simplemente vivir para sí mismo, desplazar a Dios de su corazón para vivir espléndidamente en esta tierra, por supuesto, en el reino de los cielos, todo el que vive apegado a sus riquezas como un ídolo, como su Dios, no tiene nada que buscar en el reino de Dios, porque la palabra dice que ya él ha sido pagado, ya él ha recibido su pago, que es ser visto por los hombres, que es haber agradado a todos los hombres que le adulan, que le buscan, pero por supuesto no puede acumular riquezas en el reino de los cielos, donde los ladrones no minan ni hurtan, donde esas riquezas no se oxidan ni se destruyen, porque es justamente el premio a la salvación, para el regalo de la salvación, para vivir eternamente con nuestro Señor. Podemos ver entonces cómo el hombre pobre, Lázaro, obedeció, siguió el consejo de Dios y al creer en la palabra, por supuesto, fue salvo. Él no fue salvo porque fuese pobre, él no fue salvo porque el sufrimiento que le dio la pobreza y la enfermedad incapacitante que tenía le quitaba sus pecados. No, eso es una falsa teología. Realmente la fe entra por el oír de la palabra de Dios, y eso es lo que nos lleva a la salvación, el creer realmente que su palabra es verdad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, todo aquel que en él cree. Y Juan 3:18 dice, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Y cómo sabemos nosotros que una persona ha creído? Por sus frutos los conoceréis, es decir, por la conducta que está consona con lo que profesa, con lo que predica, con lo que habla. Sus obras demuestran que realmente hay fe incondicional en nuestro Señor Jesucristo, de manera que la fe sin obras es muerta. Hasta aquí lo que Dios me ha dado. El consejo final es que no solamente aprendamos la palabra de Dios en el intelecto, sino que la pongamos por obra, que la podamos aplicar, vivir diariamente. De esa manera estaremos en paz con los hombres y en paz con nuestro Señor, que pronto viene por nosotros. Hasta aquí lo que Dios me ha dado en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde.